Muy buenos días, Dios le bendiga a todos ustedes. Vamos a desarrollar el programa de cada sábado, como ustedes saben, que es Geoeconomía, su mundo. Hoy tenemos un programa muy especial en esta mañana lluviosa, donde no hay manera de evitar que el agua le caiga a uno arriba. Aunque yo desde pequeño siempre recuerdo que me decían, nada más hay una sola solución para el caso de la lluvia. Haz como los mocanos. Yo siempre decía, como los mocanos, sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarla caer y darle gracias a Dios por estas aguas que caen sobre todo el territorio nacional. Bien, el día de hoy, acuérdense que en este programa forma parte de una red que nos pueden observar en los canales 101 y 1101 de Claro, en el canal 81 de Altis, canal de 46 de Wind Telecom, el canal 10 de Telecable Dominicano, así como también en el canal 647 de Amazon Fire TV. Pueden también observarnos y participar con nosotros en más de 60 sistemas de cable en todo el territorio de República Dominicana. Por supuesto, tenemos conexión a través del satélite EUTEL para los Estados Unidos y todo el territorio de América del Sur y América Latina. Además de eso, pueden también localizarnos en un sinnúmero de plataformas que ustedes la pueden encontrar también en www.sumundotv.com. Sin más preámbulos, hoy tenemos a un invitado que, como ya ustedes saben, nos asiste, colabora con nosotros el tercer sábado de cada mes, donde se dedica en sentido general a un tema global, que es el de la República de Haití, las relaciones dominico-haitianas, la frontera República Dominicana, República de Haití, y así también como los dominicanos de origen haitiano, generalmente es que se les denomina dominico-haitianos. A medida que pase el programa se irán incorporando otros colegas que por razones de estos aguaceros no pudieron estar a la hora. Pues bienvenido, reverendo obispo emérito Julio César Holguín, dirigente de Religiones por la Paz y, como ya he dicho, es un destacado, ¿verdad?, sacerdote de la Iglesia Episcopal y siempre ha estado participando y apoyando las mejores causas de este país desde una perspectiva cristiana, desde ese campo múltiple que es el de las iglesias evangélicas y cristianas. Muchísimas gracias, mi querido hermano Luis, a quien siempre veo como un amigo cercano, a quien nos conocimos en aquella década del 60, 70, en la UAS, en el tiempo duro del medio millón. Ay. Recuerda ese tiempo, ¿no? Sí, entonces, sí. Estamos muy agradecidos de Dios por el hecho que estamos compartiendo aquí. Y siempre es bueno exhortar en tiempos como estos de lluvia a la población para tomar sus precauciones, porque las personas, las familias que viven cercanas a los ríos donde se producen inundaciones deben tomar sus precauciones, porque
sí va a haber suficiente y está cayendo lluvia, y probablemente esa lluvia se extienda todo el día de mañana, domingo. De manera que tomar en cuenta esto. De igual modo, sería la exhortación para las personas, los habitantes de Haití, ya que es la misma tormenta que está afectando y más allá, y también parte de la parte oriental de Cuba. De manera que tomar sus precauciones, sobre todo, insisto, en Haití, por la misma situación que se vive y que no están dadas las condiciones para una logística de atención rápida a los posibles damnificados de estas lluvias. Pero al mismo tiempo debemos dar gracias a Dios porque las lluvias hacen falta, hace falta que llueva para que las presas se puedan recargar. Y de igual modo la agricultura en la isla pueda ser mucho más próspera. Así que gracias. Sí, no, los acuíferos, las aguas subterráneas. Y como usted bien dice, hay que tomar las medidas del lugar para evitar los efectos dañinos de las crecidas de los ríos, arroyos, cañadas y a veces esas avenidas que se crean fruto de estas inundaciones y estas oleadas de agua. También hay que prestar mucha atención al impacto que hay en la salud de especialmente seres humanos, los niños, porque ahora con estas enfermedades que han estado proliferando, tales como el dengue, el sarampión, el cólera, pues se crea una situación, se crean circunstancias favorables para que dichas enfermedades se multipliquen, no solamente en República Dominicana, sino también en la República de Haití. Y tomando en cuenta, por supuesto, la comunidad de migrantes que, como sabemos, vive en condiciones muy precarias. Pero en realidad el problema no es del agua como tal, sino las condiciones de vida, porque a veces se quiere culpar a estos fenómenos naturales, a estos eventos naturales de todos estos daños, cuando en realidad es que no tenemos las condiciones mínimas, básicas, indispensables de vivienda, alimentación, consumo de agua. Y todavía peor, se quiere achacar muchas veces al migrante, específicamente migrante haitiano, de ser responsable de las enfermedades que ocurren en nuestro país. Si mal no recuerdo, yo escribí un trabajo hace más de 15, 20 años, haciendo una crítica a un sinnúmero de funcionarios del gobierno, así como también una serie de comunicadores que veían en el haitiano el chivo expiatorio de nuestros gravísimos problemas de salud. Es bueno que se sepa, y para no dejar todo esto en el aire, que no se cumple con el compromiso. El compromiso establecido de que debe de entregarse alrededor de un 3% del PBI para Producto Bruto Interno, de toda la riqueza que se produce en este país, de todo el ingreso, a la atención de salud, específicamente esa salud primaria. Y debo también de ratificar que, aunque no se hace, no se respeta el acuerdo, la decisión de que todo ayuntamiento debe de destinar el 4% de su ingreso también a los servicios de salud. Como hoy es un día que tratamos el tema de la República de Haití, así como también el tema haitiano, pues esto nos puede servir de referencia. Cierto. ¿Qué nos tiene hoy de nuevo, reverendo obispo emérito? Bueno, muchas gracias. Hay muchas cosas para decir siempre. La situación de la relación dominico-haitiana particularmente sigue en un punto, vamos a decir, yo no voy a decir que muerto,
pero es un tema que se ha mantenido, se ha extendido por un tiempo, yo diría, más allá de lo prudente, por el hecho mismo de que se presentó ese impasse, producto de la situación de ese canal y también del cierre de la frontera por parte del Estado Dominicano. Y entonces, evidentemente que son muchos los afectados a causa de esta situación. De manera particular, sabemos que los comerciantes del lado dominicano han mermado en sus ventas, y del lado haitiano sabemos que se necesita mucho de lo que se produce en la República Dominicana. Haití es un país que sobrepasa a los 11 millones de habitantes y con una, vamos a decir, una pobreza y una situación difícil, donde hay muchos, la gran mayoría, digamos, podemos decir que son los marginados por defecto, los más pobres, y un pequeño grupo que es los llamados, podríamos llamarlos marginados por exceso, en el sentido de que hay mucha desigualdad, hay problemas, y nosotros, lo que afecta a Haití, inevitablemente también afecta a la República Dominicana. Recordamos que Haití, a veces se nos puede olvidar, es el tercer país más grande del Caribe, de las islas en la zona del Caribe, sabiendo que Cuba es el territorio mayor en términos de kilómetros cuadrados, pero ocupa el tercer lugar Haití actualmente. Está Cuba, República Dominicana, Haití, sigue Puerto Rico y después Jamaica. De manera que, pero estamos dentro de este ambiente donde incluso de las cosas interesantes es que entre estos 5 países se hablan 3 idiomas, ¿no? De manera que tomar en cuenta, para reenfocar, el hecho de que nosotros somos un territorio que se comparte una isla con Haití, se comparte en una misma isla, y que debemos mantener la cordura y buscar la manera de cómo es que vamos a colaborar en las situaciones que se viven. Ya sabemos que parte del problema que vive Haití en este momento es la inseguridad ciudadana, como producto de esas pandillas que se han prácticamente adueñado de los principales centros urbanos de Haití. Sabemos que controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe, y del otro 20% sabemos que también inciden bastante. De manera que la inseguridad, como producto de esa situación de las bandas, que ahora se han intensificado las tensiones entre ellos mismos, las confrontaciones, y también está dentro de esa delincuencia el tema de los crímenes que se han ido cometiendo año tras año en los últimos años, como también está el tema de los secuestros que se han producido y que se mantiene como una especie de industria. La industria del secuestro, llamaría yo ahora, que le genera ingresos. Tienen proveedores de armas, no sabemos así con exactitud quiénes son los que proveen esas armas, ¿verdad? Ya eso sería cosa de que se investigue, y de qué manera se puede detener el flujo para que así la paz positiva que necesita Haití se pueda, vamos a decir, se haga una realidad. Y evidentemente que cuando esa paz se haga una realidad, tendremos sobre la marcha, en la medida que se va recomponiendo Haití, un sistema de salud más eficiente, lo mismo que el sistema educativo, que está bien precario. Prácticamente esas 2 áreas están prácticamente colapsadas en Haití. Inclusive, fíjense cómo últimamente los medios están publicando de que hay hospitales que se están
se han tenido que prácticamente cerrar por el hecho del tema de las mismas bandas que están afectando a Haití. Y insisto otra vez, eso, lo que afecta a Haití, nos afecta a nosotros. Si en Haití hay como un dolor de muela, también lo sentimos nosotros. Y de igual modo, desde aquí hacia allá. De manera que hagamos nosotros como dominicanos, como país independiente, como país soberano, también hagamos nuestra parte en favor de que Haití pueda ser estabilizado, se pueda reencauzar, se pueda hacer una transformación de ese estado, como le llaman, fallido, a un estado funcional, activo y democrático, donde pueda participar todo el mundo dentro de ese quehacer hacia un desarrollo funcional de Haití. Bien, vamos a realizar una breve pausa antes de continuar con nuestro programa dedicado fundamentalmente a Haití, las relaciones dominico-haitianas, así como también la situación en la zona fronteriza. No se despeguen de su televisor, nos vemos en breves instantes, Dios mediante. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Geoeconomía Su Mundo, que se transmite cada sábado de 9 de la mañana a 11 de la mañana, con una serie de invitados especiales, distinguidos, personalidades de República Dominicana. Hoy tenemos, como ya había informado, al obispo emeritísimo Julio César Holguín de la Iglesia Episcopal, y también se nos ha sumado para exponer una serie de ideas, opiniones e informaciones en torno a esta cuestión haitiana o dominico-haitiana. Le estoy hablando del pastor, director del Servicio Social de Iglesias Dominicanas y además de eso, dirigente de iglesias de religiones por la paz. Lorenzo Motaquín, que en innumerables ocasiones ya hemos tenido la suerte de contar con su apreciada presencia. Gracias, Luis, gracias. Para mí siempre es un placer estar aquí en este programa de Geoeconomía y compartir con ustedes y sobre todo también con el obispo Holguín, que es un erudito. Creo que cuando hablamos de temas que tienen que ver con asuntos de paz y de teología, hay que hablar con el obispo Holguín. Y siempre tiene esos criterios mesturados y que educan cada vez que habla. Y realmente estos temas que hemos venido conversando durante estos días, que son del interés nacional, regional y, por qué no, global, porque independientemente de que estamos en una isla que compartimos con otro país, pero lo que pasa aquí en la isla incide en el mundo. De hecho, en este momento está Kenia involucrada en una situación en esta isla, ¿no? Y Naciones Unidas, donde involucra a todas las naciones, de modo que es una situación de carácter global. Y ciertamente, obispo, usted estaba comentando sobre la situación de Haití, su situación calamitosa, y cómo nosotros como país debemos hacer la parte que nos corresponde para lograr que Haití pueda salir de esa situación. Y de verdad pensaba yo esta mañana que se tomaron una serie de medidas para solucionar un problema que había o que hay aún con el tema del canal. Pero bueno, cada vez que se toma una medida, tiene que medirse cuál es el efecto o el resultado que va a tener esa medida. Y obviamente si no tenemos ese resultado de la medida que hemos tomado, entonces hay que pensar en otra cosa. Por ejemplo, se cerró la frontera terrestre, aérea y marítima para detener la construcción de un canal. Lo que tenemos que estar hoy, pienso yo, evaluando si esa medida resolvió el problema de detener el canal, que era como el objetivo principal. Yo creo que no. Me parece que no
que ese objetivo no se logró. Luego se comenzó a reabrir la frontera porque estaba generando una serie de situaciones con las personas que viven de la frontera, porque todos los países que tienen frontera usualmente viven uno de otro. El comercio, el intercambio, las negociaciones que se hacen allí, da vida a esos pueblos fronterizos. Y aquí no es menos porque Dajabón, Elías Piña, Pedernales y todos esos países que están en las franjas fronterizas, pues viven del negocio fronterizo, del intercambio comercial que hay entre esos pueblos. Pero también el comercio grueso que se hace, empresas que fabrican para un mercado fuera del territorio y siendo el principal Haití. Todo eso como que de repente se detuvo, fue una detención repentina y que no se ha logrado recuperar. Porque la reacción que tuvimos de Haití no ha sido la reacción que se presumía se iba a tener con el cierre de la frontera. Entonces yo creo que estamos en un momento importante para sentarnos y eso quizás el actor principal de esta idea debe ser el gobierno. Vamos a sentarnos, vamos a evaluar el efecto que hemos tenido, cómo lo que hemos hecho está afectando a nuestra gente. Porque Haití tiene su problema, pero aquí tenemos el nuestro también. Los comerciantes de la frontera y los empresarios de la frontera y los empresarios que producen para el intercambio con Haití dicen que están quebrados. O sea, no pueden avanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no hemos logrado detener el canal, si no hemos logrado reabrir el intercambio comercial, si los haitianos han decidido, bueno, no queremos hacer esto que ustedes están diciendo hasta que no hagan otra cosa? Entonces yo creo que sí, que es necesario crear espacio donde se pueda conversar, donde podamos escuchar las opiniones de los que están tomando decisiones allí. Porque como te hablábamos ahorita, se habla mucho de Haití como estado fallido, pero hay personas que toman decisiones, hay personas que hacen cosas que afectan a la República Dominicana o que son afectados por las medidas que tomamos de este lado. Entonces yo creo que esos sectores hay que identificarlos, hay que sentarse con ellos y hay que tomar decisiones en conjunto. No podemos, yo dije aquí una vez, en el mes de febrero creo, sé que lo dije en varias ocasiones, que ese tema del muro fronterizo en algún momento iba a dar problemas. Yo fui a la frontera en febrero y observé el muro y vi la tranquilidad que había entre los habitantes del otro lado de la isla que estaban diciendo, bueno, no decían nada, pero estaban inclusive apoyando la construcción del muro. Pero yo digo, pensando en lo que la gente piensa que es una frontera y que es un muro que divide una cosa de otra, digo, este muro en el futuro, lo pensé 5, 6 o 7 años más tarde, dirán, bueno, este muro divide un país del otro, de modo que todo lo que está del lado, aquel lado, es del otro país. Pero yo no pensé que tan rápido alguien iba a generar esa idea. Y fíjate que ya comenzó una situación de conflicto por ese muro. Todo el mundo sabe que toda la historia de la isla, en la zona fronteriza, había una especie de frontera imaginaria marcada por unos bornes, unas pirámides, que la gente supone que de ahí para allá es Haití, de ahí para acá Dominicana. Pero nunca había una marca tan clara como un muro, ¿entiendes? Entonces, pero yo creo que todas esas cosas se dan porque ha habido oportunidad siempre de que Haití y Dominicana pudiesen sentarse a conversar. De hecho, hay una comisión mixta bilateral que tiene asignado embajadores para atender esa relación de los dos países. Pero ¿cuántas veces se reúnen? Sus reuniones, ¿qué productos sacan? No nos queda ninguna otra alternativa que no sea sentarnos a conversar y llegar a entendimiento. No hay manera de que digamos vamos a despegar un país del otro. Estos dos países, con los problemas y con las situaciones que tenga cada uno, vamos a estar siempre allí. Y allí, mientras más presión ponemos, más se agrava la crisis. Ahora mismo, escuché la semana pasada, esta misma semana, que un comando asaltó un hospital y puso de rehén a los
pobres pacientes que están allí. Yo no sé qué ha pasado finalmente con eso, pero imagínate qué cuadro más triste. Sí. Un país donde no hay servicios médicos adecuados, lo poco que hay también es víctima de la industria del secuestro. Entonces yo entiendo que nosotros como República Dominicana tenemos que sentarnos tranquilamente a evaluar cuál es la mejor ruta que debemos tener para poder lograr o encauzar una buena relación con Haití y apoyar la mejoría de la condición de ese pueblo. Indudablemente la situación de Haití ocupa gran parte de la atención pública y cada vez nos envolvemos en un verdadero tollo. Ya estamos en un atolladero. Pero este atolladero es bueno que se sepa, porque este es un programa que pretende contribuir a ilustrar, a informar, a que la gente tenga una serie de informaciones que a la hora de analizar puedan ser importantes. Mira, hay muchos mitos en todos estos asuntos de la cuestión dominico-haitiana. Haití llegó a ser más importante desde el punto de vista económico que República Dominicana. Pero no solamente durante la colonia, sino después de la colonia. Desde el tiempo, ¿verdad?, que fue colonia del Imperio francés. De hecho, he venido insistiendo de que los historiadores franceses, pero básicamente haitianos, no han abordado el tema a profundidad. Por ejemplo, lo del comercio. Nosotros teníamos un comercio cuando nosotros no éramos República Dominicana ni había República de Haití, un comercio entre esa parte oriental Haití, occidental del oeste con esta parte del este que más tarde llega a ser República Dominicana. Nosotros vendíamos ganado. Esas grandes plantaciones de caña, que eran plantaciones esclavistas, se hacía en gran medida, se construía a base de fuerza animal. ¿Y quién vendía ese ganado? Y ni hablar. ¿Quién contribuía a mantener, a alimentar a esos esclavos? Era la parte esta, que era la parte española, que le vendía a esos habitantes de lo que más tarde llega a ser la República de Haití. Entonces, eso todavía no se ha estudiado. Nosotros hemos vivido de espalda a Haití. Luego se da un proceso que no quiero hacer historia porque quiero que sean los invitados que más hablen, que viene, yo diría, de 1900 al surgimiento de la dictadura de Trujillo. Todo ese trazo fronterizo, todo ese límite fronterizo fue construido y amamantado durante, digamos, una figura estelar de la historia dominicana, que fue Horacio Vázquez. No fue Trujillo, que quede claro eso, no fue Trujillo. Y aquí no se quiere analizar, no se quiere hacer historia sobre Horacio Vázquez. Y Horacio Vázquez arranca desde la muerte de Lili su poder en República Dominicana. Y fue la persona clave a la hora de firmar el tratado fronterizo. Y vuelvo a insistir, no para pedirle una pulgada más al territorio. En 1912, lo he dicho varias veces, aquí vino una misión militar de Estados Unidos con todo el trazado de la frontera. Oigan lo que les dicen. Mire, esta va a ser la frontera de la República de Haití y de la República Dominicana. Y eso fue lo que aplicó Horacio Vázquez, y donde jugaron un papel importante figuras que se habla como si fueran un baluarte de héroes nacionales, que es el caso de Peña Valle. No, Peña Valle contribuyó a que, de acuerdo a algunos entendidos, se puede hablar hasta de genocidio. ¿Por qué? Porque las comunidades dominicanas que estaban radicadas en territorio haitiano, él fue de los que propugnó que fueran abandonadas, pura y simplemente. ¿Por qué? Porque no hablaban castellano, no hablaban castellano, no creían en la religión cristiana
eran fundamentalmente de color negro, y como aquí ha habido una confusión entre lo que es español y blanco, y se ha olvidado que nosotros no fuimos realmente españoles, sino criollos, una mezcla de blancos y negros que genera mulatos, y sobre todo de mulatos y negros, que es lo que genera el grifo o el sambo. Pero nada, todos ustedes saben todo el proceso que se dio en Trujillo. La matanza, vuelvo a insistir, otro mito, no fue de haitianos, fue de dominicanos de origen haitiano. ¿Y dónde fue que hubo la matanza? Fue en la parte norte, donde le llamado los serranos, o sea, que están ahí en el cruce, en la frontera. Eso no se ha querido estudiar. Y aquí hay historiadores que pretenden sentar cátedra sin conocer la historia de Haití, sin conocer la realidad de Haití. Entonces, todo esto ya tenemos que buscar soluciones, pero las soluciones que se dieron en el tratado ya hoy son diferentes. Hoy tenemos un problema de agua, no de canal, que quede claro. De agua, ¿por qué? Porque sencillamente nos estamos quedando sin agua. Y además la poca agua que hay en esa zona ahí de Dajabón y del otro lado de departamento de Juana Méndez en Haití, está cada vez más contaminada. Entonces, no solamente hay escasez de agua, sino la poca agua que nosotros disponemos se está contaminando. Entonces, ¿cuál es la propuesta del gobierno dominicano para buscar una solución de conjunto? Porque necesitamos el agua, los dominicanos, necesitamos los agricultores dominicanos, las familias dominicanas, y para poder sencillamente impulsar una serie de actividades productivas. Pero también la necesitan los haitianos. Entonces, ¿por qué no buscar soluciones conjuntas? Pero eso no está en la agenda. Lo que está es una oleada de racismo, de xenofobia, que es en contra del extranjero, aporofobia, que es en contra del pobre, y de discriminación contra aquello que es diferente al dominicano. Hoy nos estamos olvidando que nosotros sobrevivimos como República Dominicana, y que quede claro también, gracias a esos migrantes que están radicados en países extranjeros, específicamente en Estados Unidos. Usted no puede pensar República Dominicana sin entender esa parte de los dominicanos que no están residiendo, como también de los hijos. Por eso he dicho que aquí hay que reformar y tener una nueva constitución. ¿Por qué? Porque son dominicanos a media o a tercia o a una cuarta parte. No se les reconocen los derechos. ¿Usted tiene algún programa del Estado Dominicano que realmente favorezca a esos migrantes en el extranjero? No, lo que hay es ayudita para el día que se muera uno, que hay que echar lágrimas y dar más vueltas que un trompo para conseguir una ayudita del Estado. Y además se falsifica la información, porque se dice que los hijos de los dominicanos en Estados Unidos son dominicanos. No, son estadounidenses. Nosotros somos los que no hacemos nada para inculcarle una cultura dominicana. Vienen 300,000, 400,000 niños al año a República Dominicana. ¿Y qué parte del presupuesto nacional de educación se dedica a educar, a instruir a esos estadounidenses, hijos de dominicanos, pero también pudieran tener el derecho a ser dominicanos? Ninguno. Todavía no tenemos un primer campamento que se haya hecho a favor de ellos. Un campamento. Entonces aquí vienen, imagínate tú, unos muchachos encerrados en apartamentos, se los lanzan a las abuelas, las tías. Oiga, como usted, sí, mira, esta es la sabana. Es bueno que eso se sepa, pero de todos modos este mensaje de que hay que contribuir, nadie, no sé quién lo ha dicho en Haití, esa de que nosotros no somos la solución. Yo respeto la opinión del presidente, pero no es una opinión que se corresponde con la realidad. ¿Dónde está esa solución en República Dominicana? No tenemos solución, ni siquiera nosotros tenemos solución para nuestros propios problemas. Es bueno que eso se diga, es bueno que eso se repita, es bueno que eso se sepa. Todavía necesitamos
hacer una discusión de cómo es que vamos a resolver todos estos gravísimos problemas. Hay una contribución que ha hecho el CONEP, el Consejo Nacional de Empresas Privadas, haciendo una propuesta, pero eso hay que discutirlo, porque no era, esa propuesta empresarial es para todo el país y es una propuesta empresarial, muy marcada por un criterio empresarial, patronal, económico, financiero. Y nuestros problemas son problemas de toda la población dominicana. Luis, hay una propuesta de un pacto que hizo el presidente de la República y que muchos sectores lo firmaron. Sin embargo, yo creo que la población dominicana no conoce el contenido y cómo esa propuesta afecta la República Dominicana en su relación con Haití, porque ese pacto que él está proponiendo tiene alguna afección a la relación de ambos países, porque está dirigida precisamente a eso. Entonces, yo no sé si en este programa, quizás tú que eres un poco conocedor del contenido, podría decirnos a nosotros y a la población, a la audiencia, cuáles son los puntos básicos que se tratan allí, porque quizás de ahí depende muchas cosas que podemos hacer de ahora en adelante, porque es verdad, la historia está ahí, que tenemos que conocerla y tenemos que airearla, pero muchas veces cuando sacamos elementos históricos lo que hace es más exacerbar los ánimos uno en contra de otro. Pero yo creo que tenemos que pensar de aquí en adelante, como países que vamos en vía de la civilización, cómo debemos comportarnos uno con otro. Y no sé si ese pacto propuesto por el gobierno central contribuye a eso. Tú lo acabas de decir, no quiero, ¿verdad? Porque tú no estás aquí, reverendo. No, está bien, siga. César Urguín, son los invitados. Mira, yo firmé el pacto. Yo fui invitado en calidad de académico, porque hubo un grupo de académicos que participaron, igual que una amplia membresía de partidos políticos, de delegados de partidos políticos, así como también de funcionarios gubernamentales, que no había muchas veces distinción entre lo que era académico y funcionario gubernamental. Pero hubo 4 comisiones que hicieron todo lo posible, hicieron su contribución. Una comisión que se dedicó a analizar la frontera, otra que se dedicó a analizar las relaciones exteriores, otra que se dedicó a analizar los aspectos económicos, y había también otra comisión que ahora mismo no me recuerdo. Ahora, esas 4 comisiones dieron lugar a que se elaborara un documento que no es que todo el mundo está de acuerdo con todo, sino con los lineamientos básicos. ¿Para qué? Para crear un escenario entre no solamente a nivel gubernamental, sino de toda la sociedad dominicana. Por eso el presidente, y hay que reconocerle el mérito a Luis Abinader, que fue quien capitaneó esta iniciativa y se comprometió a que este documento sea analizado, ponderado por toda la sociedad dominicana, menos de manera sectorial. De hecho, hubo personas que firmaron el pacto que no participaron en comisiones como una muestra de respaldo, por ejemplo, a nivel de rectores de universidades, para señalar un ejemplo. Creo que debemos de pasar a una conversación amistosa, de diálogo, de intercambio de informaciones, de opiniones, y opinar sobre ese documento. Y eso fue lo que propuso el presidente, que ese documento sea llevado, porque si me entrega un documento es para que yo lo lea, lo analice y pueda emitir mi opinión. Hasta ahora no hay nada estructurado, pero eso no quiere decir que ya está circulando el documento y que puedan tomarse algunas iniciativas para tenerlo como referencia en una propuesta general. Particularmente de la propuesta que yo participé de una manera constante, que fue la
la propuesta de economía, estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos. Sí manifesté y llevé las informaciones del lugar y emití las opiniones del lugar de que aquí hay un problema serio que hay que resolver desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista regulatorio. ¿Quiénes lo representan? Los empresarios constructores. ¿Quiénes son los que contratan mano de obra indocumentada y quiere que se le valide como una contratación legal, constitucional? Un sinnúmero de empresas de la construcción, o sea que es una contradicción en los términos. Usted no puede estar promoviendo entrada masiva de trabajadores haitianos para que trabajen como indocumentados, cuando sencillamente se le puede entregar un carnet de que es un trabajador. Aquí esas personas, es bueno que se sepa, abren cuenta bancaria y sin embargo están indocumentados. Sí, así como usted oye, que es está contrario a la legislación. Presentan su pasaporte haitiano, se le abre una cuenta específicamente para que no quepa lugar a dudas en el Banco del Estado, el Banco de Reserva del Estado, no del gobierno. Y eso pasa como una entidad que está bajo control del gobierno. Y en mancuerna, para los que me digan, los que no sepan lo que es mancuerna es cuando usted pone dos bueyes, le hace un amarre por los chifles ahí, por los cuernos, de manera tal que si se va uno a un lado, se va a otro. ¿A qué? Para favorecer la banca privada. Pero ya algún día vamos a analizar eso, porque la banca de reserva emite resoluciones y adopta medidas que no necesariamente van en beneficio de la banca en su conjunto. Pero ya ese es otro tema. Ahora, ¿qué me interesa destacar? Que se le entrega. ¿Y cómo pagan los constructores? No, muchos de ellos tienen una cuenta individual y va y se lleva el dinero y se le deposita individualmente. Ahora, no hay registro de parte de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, ¿cómo es posible que en un país donde se dice que el motor de la economía hay inversiones de cientos de miles de millones de pesos, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado, esté al margen de la ley? Y si no tenemos el margen de la ley, estamos en contra del Código de Trabajo. Y estamos en contra del Código de Trabajo. No se respeta el 80-20, de que por cada 100 trabajadores, 80 sean dominicanos y 20 extranjeros, que pueden ser haitianos como cualquier otro país. No se respeta la seguridad social, o sea, las pensiones. ¿Qué haitiano de eso recibe pensión? Una ínfima minoría. No se respeta el salario mínimo, porque están al margen de la ley. Oigan bien, están al margen de la ley, pero no el trabajador, es quien lo contrata. Que pudiéramos buscar una solución. Y la muestra más palpable que si hoy tenemos una cierta dificultad en el sector de la construcción, es porque hay escasez de mano de obra, porque se ha desorganizado el mercado de trabajo. Ahora, nosotros sí estamos de acuerdo que haya un control estricto, que quede claro, de la frontera. Y todo el que entra por la frontera debe ser identificado. No hay problema. No siempre. Llevamos 30 años diciendo lo mismo. Y hay gente que se pone como abanderado. Y no hicieron nada cuando ocuparon posiciones de la Dirección de Migración y estuvieron al frente de estos temas. Entonces vienen diciendo que son los que están. Aquí la víctima se convierte en el victimario. Y no tienen solución, no tienen propuesta. El muro está bien, se construyó, no hay que discutir que se termine el muro. Pero el muro, es bueno que se sepa, ahí tenemos que diferenciar lo que es la parte, digamos, de la población haitiana de lo que son personas, porque fue una provocación. Esos militares oficiales que estuvieron caminando por esa carretera, que se sabe bien que es carretera, territorio dominicano, eso fue una tremenda provocación. Claro, y lo saben. Y lo sabe el gobierno, o mal llamado gobierno, fallido, como quiera, haitiano. Establezcamos diferencia. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que se pretende?
O sea que vamos a no de que el gobierno dominicano, los culpables, los principales culpables de la situación que hay en Haití no es República Dominicana. Nosotros tenemos nuestra cuota en la forma que hemos manejado este tema migratorio. El tema también que yo lo he dicho, el comercio exterior. Nosotros, Haití es el segundo mercado nuestro después de Estados Unidos, ya se le pasó a Suiza, pero es el primero a nivel del régimen de exportación nacional, o sea, lo que son mercancías nacionales. Ya desplazó a Estados Unidos. Pero nada, esto no es un tema. Lo que quiero decir que ese superávit tremendo que hay, por ejemplo, de enero a octubre de este año, donde nosotros exportamos a Haití 735 millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto nosotros importamos? O sea, le compramos a Haití apenas 14 millones de dólares. O sea, tenemos una relación discriminatoria. Usted no puede estar vendiendo 2%. 735 millones de dólares y estar importando. Hay que medir ahora, hay que medir el impacto ahora que ha tenido el tema de cierre fronterizo en la economía. Exacto. A pesar de ese cierre fronterizo, donde no solamente tenemos consecuencias nefastas para nuestros productores, pequeños comerciantes, que hay que defender, porque hay miles de familias ahí, como también a la zona franca, claro, a Codevi, ¿verdad? Que es importante no solamente por los trabajadores, sino como empresa, sino también del lado haitiano, porque los haitianos que quieren comprar en República Dominicana, compran y después se les destruyen la mercancía, pero estos datos revelan que estamos en otro mito, creyendo que no se han continuado las transacciones mercantiles. Y estas son las registradas formalmente. Son mayores que las del año pasado. A pesar de eso. Sí. Ahora, eso hay que darle una explicación, porque Haití cada vez tiene más problemas para poder adquirir dólares. Y acuérdense, muchas de estas transacciones se hacen en pesos dominicanos. Sí, bueno, porque el cambio es de 2 a 1 en relación al peso. Y la inflación, o sea pero ya eso habría que la inflación en Haití también es fuerte. Y entonces eso es un punto que se agrega a la situación, porque el hecho de que se limita la exportación dominicana hacia Haití, ellos tienen que buscar, y parece que hay empresarios que se han interesado porque les genera más ingresos en traer de otros países. Brasil, China. Hacia Haití. México. Sí. No, Estados Unidos. Realmente quienes exportan a Haití son estadounidenses. ¿Dónde está alojado ese grupo de poder? En Florida, concretamente en Miami. Sí. Y Bijou es uno de los principales componentes de este grupo importador. De cada $100 que se compran en el exterior o se genera en Haití, hay que entregarle 1/3 a los importadores. El otro tercio lo coge el Banco Central de Haití y el otro tercio lo coge el sistema financiero. Sí. Así que está Haití. Ahora, mientras no se resuelva ese problema, y son remesas generadas por trabajadores haitianos en Estados Unidos, pero sin embargo, entre que reparte, coge la mayor parte. Ellos han cogido 1/3 para los importadores. ¿Pero y por qué? ¿Dónde están esas divisas en función del desarrollo de Haití? Pero esas son discusiones que trascienden. Sí. Pero es bueno que se sepa, porque aquí hay cosas que no se difunden. Y el Estado Dominicano está en la obligación de tener un ministerio de Relaciones Exteriores que se ocupe de indagar, investigar. Y aquí no hace nada el Instituto Nacional de Migración que valga la pena. ¿Dónde están todas esas tareas? ¿Dónde están todos esos compromisos? Inclusive de gente que estaba comprometida con los migrantes. No hacen nada que valga la pena. Como también una serie de personalidades. Pero cada quien tiene que asumir sus responsabilidades. Y no lo digo con sentido crítico. Ojalá rectifiquen sus posiciones y se pueda formar una amplia fuerza nacional para contribuir a la solución. Pasamos entonces a una pausa. Nos llamaron.
Continuamos con nuestro segmento de Voces de la Frontera con nuestros colegas que están desde allá para ver cuál situación tenemos que conocer con respecto a esa importante demarcación geográfica con relación al tema que estamos tratando en el día de hoy. Adelante, Chío, buenos días. Bueno, en unos minutos tenemos a nuestro colega que desde la frontera nos va a estar haciendo un importante reporte y continuamos con este tema que, carajo, este tema es importantísimo. Tuvo una mala palabra no. ahí. Lo que pasa es que me surgió esta palabra porque hace un tiempo que inclusive en este espacio, en este programa, tenemos muchísimo tiempo debatiendo este tema y hemos visto que en las últimas semanas es un tema que ocupa la agenda inclusive del presidente, la agenda de muchísimos programas nacionales, y es un tema que, si bien sabíamos que iba a llegar el momento en el que se iba a discutir con seriedad, ha llegado como ese momento. Sin embargo, hemos visto que hasta ahora ni siquiera el presidente de la República tiene una solución para Haití y que la solución no está en República Dominicana. Y yo creo que ni siquiera los mismos haitianos tienen la solución, porque la comunidad internacional en este sentido ha dicho mucho, pero se ha quedado en un vacío tremendo. Inclusive vi que recientemente el Parlamento de Kenia no ha aprobado el despliegue de las tropas hacia Haití. Entonces yo creo que hablamos muchísimo, pero todavía una solución concreta no la tenemos y no la podemos tener, porque no es una cuestión que va a salir inminentemente de República Dominicana, sino que yo creo que tiene que salir de Haití, porque vemos que en Haití se ha atomizado el tema de los intereses y que cada nación tiene que hacerse responsable de sus cuestiones, de sus políticas. Bueno, yo quisiera hacer al respecto un comentario. En realidad, con respecto a Haití, ha habido, como decimos popularmente, mucha espuma y poco chocolate. Entonces, en las Naciones Unidas, la OEA, el CARICOM, todo el mundo está supuestamente buscando una solución para Haití. Pero real y efectivamente, la solución para Haití está en Haití. Pero ahí entra otra vez lo que el obispo Telésforo Isaac, otro obispo emérito de la Iglesia Episcopal Dominicana, ha propuesto él le llama mini plan Marshall para Haití, de manera que Haití pueda ser ayudada, acompañado, vamos a ponerlo así, acompañado con una serie de colaboradores, no que le indiquen ni le digan lo que tienen que hacer, pero sí que les ayuden, que les sirvan de soporte en muchos sentidos. Porque en Haití tiene que manejarse el tema de lo que sería, comenzando por la salud, la educación, la producción, el empleo, y todo eso requiere de un plan estratégico bien elaborado, con colaboración, está bien, externa, pero que los propios haitianos se involucren, que se le ayude, pero ellos tienen que ser protagonistas de su propia historia. Entonces, habría que considerar esto, porque mientras se tenga esta situación que se vive en Haití, lo que tenemos es una situación valga la redundancia, de desesperación. La mayoría de la gente de Haití, sobre todo los jóvenes, lo que miran hacia afuera, me quiero ir de aquí no hay futuro, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, ahí están los que no se van a ir o no se van a poder ir. O no se pueden ir. Porque no tienen las mismas facilidades. Los que tienen posibilidades económicas mandan a sus hijos a estudiar afuera. El que tiene un problema de salud se monta en un avión y se va a otro país a buscar la salud. Pero ¿y el pobre? ¿En dónde está? Sí. Entonces, un plan estratégico para ayudar a Haití a salir de ese círculo vicioso, de ese atolladero que podríamos llamar también, es válido. Evidentemente, que no es de que con 200 millones de dólares ni 100 millones de dólares que se va a lograr esto. Y que no se use el dinero o los recursos que se vayan a aportar para pagar burocracia que no resuelve, como ha sido tradicionalmente la situación de Haití. Ahora, si no se pacifica Haití, primero, y se crea ese sistema de seguridad que necesita Haití, no va a haber así fácilmente no se va a poder lograr. Claro. Eso que tú planteas. Y ese carajo que tú mencionaste, yo lo repito también,
porque realmente Gracias. Haití hay que ayudarlo. Y no olvidemos, nosotros los dominicanos no somos la solución, pero sí recordemos que nosotros somos países siameses. Estamos en una isla y estamos íntimamente ligados y tenemos dos cabezas, pero estamos en un mismo cuerpo, que es la isla, y cuando uno tiene que ir al baño, el otro tiene que acompañarle. Así Y a es. veces hay que ayudarle hasta, si es para bañarse, ¿verdad? Ayudarle con la mano del otro, de la otra, ayudarle a bañarse. Tomen Así eso es. en cuenta. Tenemos a Chío ya en línea. Adelante, Chío, buenos días. Bienvenido. Buenos días, Buenos días, buenos adelante. días. Buenos Buenos días, días. adelante. Muy buenos días. Desde la frontera, desde la zona fronteriza, de la línea fronteriza, culturólogo Chío Villalona, para el programa Geoeconomía, su mundo. Dícese que cuando muere un escritor, mueren los conocimientos de los pueblos, la tradición y las identidades de los pueblos. Ha muerto en Dajabón el escritor Diego de Alcalá, Diego Negó, y que como seudónimo publicaba como Diego de Alcalá. Este escritor publicó el libro La Frontera, un libro que se han hecho ya 3 ediciones y que se han vendido en varios pueblos del país. Diego de Alcalá en su libro evocaba las tradiciones de Dajabón. Hablaba de los primeros habitantes, de su identidad, de este pueblo que durante luchas imperiales se ha mantenido en pie de lucha. Pero también Diego de Alcalá forma parte de una serie de escritores que, como Carlos Julio Félix de Pedernales, escribió el libro La región Enriquillo, donde habla de los atractivos de toda esa región. Pero asimismo, el general Pérez Moquete de Duvergé, de ese Duvergé de Jimaní, habla asimismo de su tradición y sus identidades, de la familia de Duvergé, de todos esos inmigrantes que llegaron. Pero tenemos que hablar de Plinio Moquete, el Plinio de allá, el Plinio de ese sur, que escribió el libro sobre la historia de Elías Piña. Ese Plinio que aún a bordo de su Elías Piña sigue escribiendo sus tradiciones allá en Elías Piña. Pero vamos a hablar también de Olga Lobetti, una escritora montecriteña que ha escrito ensayo, novela, poesía y su libro de novela Parolí. Ese libro que ya está puesto en varias librerías dominicanas. De ese Manuel Rueda también de Montecristi, que ganó el premio de España Donais y que incursionó en el ensayo, en la novela. De Fausto Lombe en Dajabón, ese Fausto que se nos fue el año pasado y que escribió el libro de Dajabón sobre la batalla de Sabana Larga y la batalla de la guerra de la restauración. Pero del Ángel Miolán, ese ángel fundador y escritor de Dajabón, que escribió el libro novelado, el Generalísimo, y escribió sobre su experiencia y su contacto a nivel internacional. Lora Ángel Miolán, que se nos fue también. Pero asimismo, quisiéramos hablar del general Bolívar Beliar, fundador de la revista de la Policía Nacional hace muchísimos años y que escribió varios libros de poesía. Por eso hoy yo quiero darle honor a todos esos escritores que han convivido en esta frontera, escribiendo tradiciones, identidades, conocimiento. Esos escritores que día tras día
escribieron la vida de la frontera. Gloria a esos escritores. Todos estos libros de estos escritores están expuestos en el Centro de Documentación Fronteriza de la Casa de la Cultura de Dajabón, y donde muchas veces los organismos internacionales vienen a este centro para hacer estudios sobre la realidad fronteriza. Lord a cada uno de ellos. Desde la frontera de Dajabón, culturólogo Chío Villalona. Gracias, Chío. La verdad es que en estos momentos en donde pareciera como que la sociedad está perdiendo esos valores culturales, es importante compartir quizás esos libros donde se recoge la historia de provincia, y que a veces es necesario entenderla y conocerla. Muchísimas gracias, Chío, y nos vemos en otra entrega el próximo sábado. Y continuando con nuestro tema, agregando al comentario que usted decía, es que la situación de Haití se ha agravado en un momento histórico muy especial digamos que de las naciones, porque vemos el tema de la pandemia, en donde las economías de los países ha sido de una u otra manera afectada, y otros problemas que están en diferentes países que afectan, y que de una u otra manera los países están concentrados en resolver problemas que son de su interés, y lamentablemente pudiera escucharse inclusive no empático, pero es una situación en la que se ha agravado, en la que los países están envueltos en resolver otras cuestiones internas e internacionales que pudieran pensar que es de muchísimo mayor importancia. Entonces ahora mismo vemos que el tema de Haití quizás no tiene la preponderancia que debería de tener, porque hay otros problemas emergentes que los países están concentrados en resolver, y que la historia ha demostrado que lamentablemente es un país que los problemas no se solucionan simplemente con llegar a Haití y decir voy a resolver los problemas que hay en Haití. Entonces yo creo que vuelvo y digo, creo que los principales protagonistas, como usted explicaba, son los mismos haitianos, porque así como hay jóvenes haitianos que quieren salir de Haití por una cuestión de mayores oportunidades de empleo, por una cuestión de educación, por una cuestión de seguridad alimentaria, seguridad ciudadana, también en República Dominicana hay un pool importante de jóvenes que quieren salir del país precisamente por las mismas situaciones, e inclusive jóvenes que se han preparado en República Dominicana. Entonces yo decía que en ese sentido estamos en un momento muy especial de las naciones, en cuestiones económicas, en cuestiones de seguridad ciudadana, en cuestión también de un retroceso social. Si vemos en América Latina y el Caribe, e inclusive en países nórdicos, hay como un proceso de reajuste social importante en el que están envueltas la mayoría de las naciones que quizás pudieran interesarse por el tema de Haití. Creo que está José Luis, ya me dije. Bueno, pues adelante, José Luis. Buenos días. Adelante, José Luis, buenos días. Sí, muy buenos días a todas aquellas personas que están en sintonía con su programa sabatino Geoeconomía, Su Mundo, por Multimedios, Su Mundo para el resto del país y el mundo. Nuestro saludo para Benito Pineda, Julio César Holguín, Lorenzo Mota, a ti que está por ahí. Gracias. Y a los técnicos del canal que tan importante trabajo realizan cada sábado para este espacio. En estos momentos, al plantearnos la situación y perspectiva tanto de Haití como de sus ciudadanos, habrá que enfocarlo, ahora más que antes, desde dos extremos tan vitales para sus ciudadanos en el día de hoy, que los hacen intentar saltar el muro por un lado o sencillamente pasar caminando por encima de la línea fronteriza, o a lo mejor tomar una yola desde el país por los Miches y encaminarse hacia Puerto Rico. No obstante, la hambruna que abarca una gran parte de su población, es decir, de Haití, los combina a los viajes en cualquier tipo de vehículo, con destino fundamentalmente a las ciudades de la República Dominicana. Como por igual los hacen, como explicaba anteriormente, las yolas, los aviones, para llegar a otros lugares y de ahí palancar básicamente hacia los Estados Unidos. Son alternativas de una mejor vida que pueden obtener quienes logren emigrar de Haití.
Aquí es importante dejar claro las emigraciones de muchos ciudadanos de Latinoamérica y del Caribe son producidas por la situación de miserias y de la pobreza expresada en un desnivel que poseen las economías de los estados con sus gobiernos para darle respuesta a las necesidades básicas que demandan la mayoría de sus habitantes. De las olas de migraciones producidas cada año, dos grupos destacan, entre otros, los jóvenes y los técnicos y los profesionales salidos de las universidades. No podemos dejar de mencionar aquí también a las mujeres, las mismas que han ayudado lo suficiente los hogares, tanto en Dominicana como en Haití, como en muchos otros sitios de Latinoamérica, al irse fuera de sus países. En el caso de Haití, el porcentaje académico es bajo, aunque lo supera por miles en cuanto a la llamada mano de obra del trabajo que aporta, tanto en las jornadas o jornaleros como jornaleros, chiriperos, en la construcción, en el trabajo agrícola, ganadero, como vendedores ambulantes, los cuales ejercen no solo en la República Dominicana, sino en cualquier país que les reciba. Conocemos el caso, por ejemplo, de Chile y del Brasil, entre otros. Esto como resultado de su cuasi analfabetismo y las dificultades que les plantea a ellos reciclar sus actividades culturales ante la gran mayoría de países con culturas desarrolladas en el idioma español. No obstante, el espíritu de sobrevivencia que acompaña al migrante los hace acogerse a las condiciones de una cultura económicamente superior a la suya. Eso lo hemos comprobado con los miles de dominicanos que salen en yola por Miche o avión ya avisado y van a parar muchas veces inicialmente a Puerto Rico o a otros lugares, España, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos. La situación seguida de la República de Haití es la misma institucionalmente, ya que políticamente sus gobiernos, pensamos, más que el resultado de una acción voluntaria de elección popular, son de acuerdos grupales, ni siquiera de clase. En tanto, nunca, con la mínima excepción, al comienzo del gobierno del Tití, Jean Bertrand Aristide, este comenzó incorporando su lengua madre, el creol, al sistema escolar nacional, tratando con ello de establecer un solo nivel de diálogo que favoreciera una buena comunicación social entre sus ciudadanos. Con la misma, entendemos, se perseguía que los sectores de allí, que llaman Congo, fuesen acogiéndose a un sistema gramatical que nivelara la lengua y fuese apartando el idioma francés, el cual se usa de manera elitista, pues la gran mayoría haitiana se comunica en el idioma del creol. También destacamos en el transcurso de este periodo político de Jean Bertrand Aristide la llegada de cientos de médicos cubanos repartidos en todos los departamentos del territorio haitiano, las facilidades dadas a sus estudiantes para continuar estudios universitarios en Cuba y graduarse, muchos lo obtuvieron, y luego vendría Petrocaribe, por igual estuvo la MINUSTA. Indiscutiblemente que habían arribado al Estado haitiano oportunidades para su consolidación como gobierno. Sin embargo, los mismos grupos existentes de ayer y hoy desbarataron los cimientos institucionales logrados a duras penas por medio de esas facilidades aportadas por países amigos. Y ahí no podemos dejar de mencionar la República Dominicana, que como un país que compartimos una misma isla, ha estado presente en los momentos cumbres de las crisis que han vivido y aún vive lamentablemente Haití. De manera que
nuestras oligarquías gobernantes han visto como una medida exitosa de la política económica el permitir, ya legal o ilegal, la fuga migratoria de sus más destacados ciudadanos hacia aquellos países con mejores condiciones económicas, lo cual le garantiza al país emisor recibir cada año miles de millones de dólares como remesas, enviadas sobre todo por esos migrantes. En el caso de Haití se calcula por encima de los 12 mil millones de dólares, los cuales se emplean mayormente en la subsistencia familiar, entre otras necesidades personales. Igual ocurre o pasa aquí en República Dominicana. Se espera que al finalizar este año 2023, las remesas enviadas por los dominicanos lleguen a los 10.200 millones de dólares. Es decir, en perspectiva, los migrantes haitianos son la gran industria, el comercio, el gran sector financiero de lo que moviliza económicamente al fraccionado gobierno actual de Haití. Seguirán las migraciones, ahora con una visión de una vía segura, no oficial, para obtener las divisas que no aporta su PBI, es decir, el Producto Interno Bruto, y menos sus exportaciones. Por lo que Geoeconomía, lo que participamos en este espacio, creemos, no ha habido la intención de parte de las élites repartidas gobernantes en Haití de lograr un gobierno de común acuerdo mínimo, lo cual pensamos es una falta grave actualmente. En estos momentos, la canasta de los huevos de Haití están en Kenia, pero esa gallina parece estar culeca. Deben sus organismos policiales mostrar mayor operatividad, es decir, los policías haitianos, que son como 8.000, su fuerza. Carente de aparatos productivos desarrollados y capaces de satisfacer las demandas alimentarias de su población, ellos deben flexibilizar con sus condiciones las puertas de sus mercados. Ahí le envié unas imágenes para que ustedes vean la situación de hambruna y desesperanza que tiene sobre todo los residentes del lado nuestro, que es Guanamén. Desde que el ser humano dejó la cueva, se convirtió en un ser migrante impulsado por las difíciles condiciones existentes. Nadie quiere dejarse morir donde no hay nada que esperar. Estamos en el siglo de las migraciones. Muchas gracias y pasen buenos días. Muchísimas gracias, José Luis Fernández. Lo esperamos nuevamente el sábado con otra entrega más. Señores, ese es un tema que de una u otra manera es transversal y que permea los cimientos o los principales pilares de la economía de República Dominicana, porque es una frontera porosa, como ya lo explicaba. Antes que te vaya a la pausa, quisiera hacer una aclaración del proceso que se ha estado llevando con este asunto de... La gente no lo quiere llamar intervención, pero yo creo que no hay manera de llamarlo de otra manera, porque hemos hablado aquí de la situación progresiva que Haití ha tenido en su conflicto interno, y por muchos años hemos visto que esto ha ido escalando, hasta que llegó a un punto ya insostenible, ¿no? Bueno, sabemos que la solución del problema haitiano está en Haití, pero también sabemos que Haití no tiene en su mano la solución a su propio problema. O sea, no tiene los mecanismos para hacerlo, por lo tanto necesita del soporte de algún ente extranjero, ¿no? En este caso, nadie quiere, es tan grande el problema que nadie quiere meterse en eso. Y quizás el problema no es dinero, es otra cosa. Claro. Porque si hubiésemos hecho una comparación de la inversión que se ha hecho para estimular la guerra entre Rusia y Ucrania. O Israel, Palestina. Bueno, pero lo que el mundo ha invertido en eso, claro, solamente un 5% de esa inversión puesta en Haití pudiese contribuir. Bueno, pero Kenia se ofreció a encabezar una delegación militar que pudiese, o policial, que pudiese apoyar allí. Pero se encuentra con la oposición de Naciones Unidas, hasta que finalmente el Consejo de Seguridad apoya
y aprueba que sí, que se apoya a Kenia para que vaya allí. Ahora, cuando tiene esa aprobación, se dan cuenta entonces que el presidente de Kenia no tiene la autoridad suficiente para decir yo lo puedo enviar allá. Entonces el Congreso se empantalona y dice no va para allá. Se dan un escarceo y después, bueno, finalmente el Congreso aprueba que sí, que vayan. Ahora, ellos dicen, nosotros no movemos nuestros policías de aquí hasta que no tengamos el dinero en nuestra caja, ¿entiendes? Claro. Cuando tengamos dinero en la caja, y es verdad, porque cuando tú vas a meter una misión de 1,000 soldados o 1,000 policías en Haití que van a requerir de transportación, de logística, de alimentación, mantenimiento allí, ¿cómo se hace eso? Así es. Y si tú lo mandas, un país pobre, si tú lo mandas sin tener esos recursos puestos, ¿cómo tú puedes garantizar una efectividad? Así es. Eso lo tenemos que seguir hablando después. Sí, en el próximo segmento, después de escuchar a José Luis Kepis. Adelante, buenos días, José Luis. Placer saludarle nuevamente. Dice que colgó. José Luis, bueno, en unos minutos vamos a tener nuevamente a José Luis. Al parecer tuvo un problema con la llamada. A mí me parece muy importante ese comentario porque, al igual que las personas, las naciones no, a veces lo que hay que darles herramientas para que solucionen sus problemas. Porque la historia nos ha demostrado que en muchísimos aspectos hemos fallado. A veces a las naciones lo que hay que proveerles herramientas para que se apropien de sus situaciones y puedan salir por sus propias, digamos que, porque es que cada país o cada nación tiene sus propias realidades y a veces lo que funciona en un lado no funciona en otro. Entonces eso es importante, siempre como conocer y estar consciente de la realidad y el contexto histórico y cultural de cada país en particular. José Luis, buenos días. Ahora sí, adelante. No, sí que todavía. Todavía estamos. Todavía no lo tenemos. Bueno, José Luis. En lo que llega José Luis, yo creo que lo que Haití necesita es que hagamos un esfuerzo por, ya no tanto por darle un pescado cada día para que coma, sino cómo enseñarle a pescar. Exacto. Ese es un proverbio chino que dice que es más importante, en vez de tú darle un pescado para que coma un día a alguien, mejor que tú le enseñes a pescar y él va a tener pescado todos los días. Claro, es Pero ¿a quién le da el pescado ahí para que o a quién le da la vara para que pesque, no? Porque es que hay a nivel interno en Haití, hay una división muy fuerte. Sí. Entonces, yo no sé realmente al día de hoy qué tipo de intervención en el conflicto van a hacer esos policías, porque ya están autorizados y ahorita ya agravan más la situación. Sí, entonces, primero, el tema fundamental que usted decía ahorita sobre el proceso que debe llevar Haití internamente, pero ningún proceso se puede llevar ni educativo, ni de salud, ni de economía, si no se resuelve el problema de la seguridad. Eso es fundamental, es básico, y sobre esa plataforma se tiene que montar todo lo otro. Ahora, yo pensando y conociendo un poco el terreno de Haití, el terreno físico, cómo van unos 1,000 policías extranjeros a disuadir a unas personas que están fuertemente armadas, empoderadas y con recursos a que abandonen eso. Es una situación que la verdad nos obliga a pensar y yo creo que a las entidades y los organismos que están detrás de todo esto también deberían de una u otra manera considerar esas cuestiones que son importantes. José Luis, ahora sí, muy buenos días. Adelante, José Luis, buenos días. Bueno. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia. Se está entrecortando. José Luis, ¿nos escucha? Parece que decían en mi campo que cuando llueve se cae sí, quizás porque está nublado. Pero José Luis está en Nueva York. Hay retos eso con relación a la tecnología. José Luis, ¿nos escucha? Al parecer José Luis está teniendo problemas de comunicación. Bueno, como explicábamos, la cuestión de Haití requiere de un análisis profundo, como decía don Luis hace un momento, y que requiere que se conozca esa realidad. Sí, a José Luis se le está teniendo problemas de comunicación.
Entonces, nosotros continuamos con este tema porque realmente en principio cuando me expresé, ¿verdad? Es justamente porque es un tema que tiene mucho tiempo debatiéndose. Y es un tema que lo veíamos llegar, pero como que hasta que todo esto se fue agravando, es como que realmente empieza a preocupar porque lo que pasa en Haití se siente en República Dominicana. Entonces es una cuestión de que se ha agravado en un momento complejo del mundo, de todas las naciones, y es como usted decía. Hay otras cuestiones que sí se están apoyando, sin embargo el tema de Haití pareciera como que a nadie le importa. Así es. En lo que llega a la intervención de José Kepis. Luis Kepis, yo pienso que hay que tener posiciones más firmes y concretas. Por ejemplo, se dice despolitizar. No, el tema haitiano no se puede ni debe despolitizar. Los partidos políticos tienen que presentar su propuesta, la que le considere de lugar, y la manifiesten públicamente en este periodo electoral. Porque es como que estamos y no estamos. Está medio adentro o medio fuera. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí se dice, ¿usted es racista? No, yo no soy racista. ¿Usted es xenófobo? No. Pues no hay ningún problema. Vamos a impulsar que se apruebe una ley contra el racismo, contra la xenofobia y contra la discriminación, porque eso está establecido constitucionalmente, pero no tenemos una ley. Entonces no hay problema. Si usted dice que no hay problema. Al contrario, debe y puede apoyar. Pero nosotros firmamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y además Sí, de pero que en está- la Constitución, escúcheme, está como legislación general y está aprobada los tratados. Pero leyes específicas son las que nos permiten concretizar muchas de estas cuestiones y más aún establecer las sanciones del lugar. Pero don Luis, Porque si una ley no establece los derechos y no establece los deberes, entonces es una ley muerta. don Luis, pero cuando un país tiene la necesidad de legislar, de regular un tema, es porque es un problema realmente importante para un país. Y a mí me parece que la cuestión de discriminación racial no es un problema importante en República Dominicana, porque nosotros damos muestras todos los días de que no somos un país racista. Si fuera por eso, entonces Estados Unidos tuviera la necesidad de legislar y todos los países tuvieran la necesidad de legislar. Y yo creo que entre tantos problemas que hay en República Dominicana, mi opinión muy particular es que esa no es una cuestión que debería de preocuparnos a República Dominicana, la cuestión de discriminación racial, porque no hay, ni siquiera tenemos información o un estudio que realmente evidencie esas cuestiones. Entonces, es bueno como a veces quitar eso porque se nos acusa a República Dominicana en muchísimos espacios internacionales de que somos un país racista y no es así. Yo creo que nosotros hemos dado más de lo que hemos tenido que dar y precisamente por eso la situación que tenemos con Haití, porque Haití no ganó la guerra sin tirar un tiro, señores, cuando el tema de la frontera que República Dominicana quería, por ejemplo, irlo haciendo de manera escalonada. ¿Qué dijeron en Haití? No, o se abre completa o no se abre, porque ellos están conscientes del poder que tiene el comercio con relación a Haití, porque usted lo decía, es uno de los principales socios comerciales de República Dominicana, y ellos están conscientes de eso, y saben cómo jugar, saben cómo mover las piezas. Entonces, mi opinión particular es que nosotros no somos un país que necesita legislar con temas de discriminación racial, porque no la hay. El dominicano es un ciudadano muy empático y que acoge a las personas de diferentes países. Sí. Creo yo, don Luis. Yo creo que hay que diferenciar. No, pero escúchame, tenemos que hacer una pausa que nos están... finalmente hay comunicación. Ok, bueno, pues nos vamos a una pausa. Sí, continuamos para la parte final de nuestro programa, muy acalorado algunas veces, pero muy enjundioso, rico. Fascinante. Sí. En informaciones, ideas, opiniones. Pues quédense con nosotros y regresamos en unos minutos. Decir algo cuando Continuamos con nuestro programa y ya prácticamente para despedir algunos mensajes finales, que antes de irnos a la pausa nos quedamos con un tema de discriminación, que es un tema que siempre trae pasiones y discusión, porque en ese sentido yo creo que
de una u otra manera, sobre todo en este espacio, en este programa, siempre se ha tratado de llevar información hacia los hogares y de contribuir de una u otra manera con un tema que requiere de mucha sensibilidad y que requiere de verdad, como de esa parte humana, porque detrás de esto hay personas, hay niños, mujeres y hombres. Entonces, es una cuestión que no es solamente hablar, digamos, que de un tema que es de momento, porque eso lo decíamos en principio, sino que es un tema que nos atañe a todos los dominicanos y dominicanas. En ese sentido, que reflexiones finales podemos nosotros, o mensajes que podemos mandar a los hogares de República Dominicana, en el sentido de que todavía seguimos en un proceso de incertidumbre y que la respuesta no la tiene República Dominicana, ni la tenemos nosotros, ni la tiene... yo creo que ni siquiera el presidente de la República. Bueno, hay que tomar en cuenta algunos factores, porque si bien es cierto que Haití está en una situación casi como sin salida, hay que buscar esa salida, hay que buscar una salida, hay que buscar la luz al final del túnel. Entonces, no podemos seguir mirando a Haití como la parábola del rico y el pobre, donde el rico tenía su fiesta allá adentro y mientras el pobre, enfermo y desnudo estaba ahí afuera y nadie ni siquiera le daban una migaja. Entonces, siempre hay que partir. Si se quiere ayudar a Haití, hay que tomar medidas precisas. Y uno de los pasos fundamentales para poder lograr algún tipo de avance en esto es que se haga o se ratifique lo que pudiera ser un diagnóstico sobre la realidad económica, social y política de Haití. Recuérdese que aquel es un país bien dividido, inclusive la clase política. No se ponen de acuerdo. Entonces, cuando tú tienes ese diagnóstico de cuál es la realidad, ahí es donde entraría lo que yo planteaba hace un ratito. El hecho de, entonces, el plan estratégico. Si tú sabes dónde estás, entonces tú puedes determinar hacia dónde quieres ir. Entonces, Haití hay que ayudarlo en ese sentido. Ellos tienen que participar en el diagnóstico, su realidad. Ellos la conocen, pero hay que ponerla en blanco y negro, como decimos, para poder establecer el camino a seguir. De lo contrario, pasarán otros 20, 30 años en ese círculo vicioso que no puede salir, no sale y no sale. Así es. Sí, creo que hay dos escenarios que tenemos que evaluar. Uno es el interno de Haití, que como hemos dicho tiene años en un deterioro progresivo y llegando ya a un punto como donde no hay más para dónde coger, y saber que ellos tienen que intervenir necesariamente en la solución de su problema, pero precisamente por lo que usted acaba de decir, la falta de acuerdo interno que ellos tienen no le permite como asumir el liderazgo del proceso, y de ahí viene la necesidad de una participación externa que le ayude, un acompañamiento en este proceso, pero tiene que verse así como un acompañamiento, ¿entiendes? Y para eso ese acompañamiento debe estar enfocado en identificar cuáles son los diferentes sectores que tienen que involucrar para lograr entonces ponerse de acuerdo internamente. Eso es una cosa. Y también, a partir de ahí, solucionar el problema de la inseguridad, que no es un tema nuevo en Haití. O sea, el secuestro en Haití no comenzó cuando Jimmy Cherizier se sublevó. Eso tiene muchos años pasando con pequeños grupos, y hacían en ese tiempo, hace 10 años atrás, los llamados secuestros express. Secuestraba a una persona, pedían $1 millón y finalmente terminaban entregándolo por $500 o $1,000, pero porque ellos no tienen capacidad para retener a una persona por mucho tiempo. Entonces, un grupo aprendió a hacer eso, y ahora se convirtió en una gran industria y ha sumido al país en una franca inseguridad. Entonces, es necesario, para controlar esa participación y ese acompañamiento de fuerzas externas. Pero no verlo como una fuerza que va a venir a eliminar al secuestrador o al jefe de pandilla. Eso no va a funcionar así. Tiene que haber una estrategia, como usted dice, planteada, de inteligencia, para poder llegar a una solución más
adecuada. Y después viene el tema de la relación Haití-República Dominicana, que esa es otra manera, otro tema que hay que pensarlo muy concienzudamente desde el territorio dominicano. ¿Cómo vamos nosotros a bregar con Haití? ¿Vamos a bregar con Haití con un cañón, con un tanque de guerra, con un helicóptero, con un avión? ¿Así es la solución? Yo no creo que, o dígame si hay una solución en Ucrania o ahora en Gaza. Solamente estamos matando gente. Y eso no puede ser. Nosotros no podemos someter a nuestro país y a nuestra isla en esa condición. Yo creo que la mesa de los diálogos son las que dan solución y salida a los problemas binacionales. Y yo creo que sí, es verdad que en Haití en este momento hay una especie de descomposición en la estructura estatal, pero se puede recomponer, porque hay un primer ministro que tiene ya varios años, varios tiempos funcionando, ¿entiendes? Hay una policía que medianamente funciona, ¿entiendes? Y hay una cancillería que tiene un canciller y ellos participan en reuniones internacionales, de modo que sí, hay un Estado que medianamente funciona, de modo que sí hay vías de conversación, pero hay que sentarse, hay que tener paciencia para esto, pero también hay que escucharlo a ellos. O sea, nosotros no podemos, y eso pareciera como si fuéramos calificados como por haitianos por alguna gente, pero sí hay que sentarse, escucharlo a ellos y ellos escucharnos a nosotros. Una pregunta. ¿Ustedes creen que la postura que ha tenido el ministro de República Dominicana ha sido la correcta? Porque en los últimos días hemos visto muchas opiniones encontradas respecto a su gestión como ministro en un tema digamos que tan sensible y que es de tan importancia en estos, digamos que en estos momentos. ¿Te refieres al ministro o al presidente? No, al ministro, el señor ministro, sí, que ha sido cuestionado. De Relaciones Exteriores. De Relaciones Exteriores, el MIREX, sí. Bueno, yo entiendo que aquí la política de relaciones internacionales la guía del presidente de la República directamente. Y el ministro lo ha tenido que hacer exactamente lo que le han dicho que haga o que diga. Entonces yo no lo puedo calificar a él en este caso. Pues califica al presidente. Sí, bueno, sí a él. Bueno, lo que decía ahorita es que la medida que tú tomas medidas para llegar a una solución, y después que tomas la medida tienes que evaluar si la medida que tomaste ha tenido el resultado que tú esperabas que iba a tener. Si no tiene el resultado que tú esperabas que iba a tener, entonces no tomaste una correcta decisión. Entonces yo pienso que esas cosas hay que mirarlas, y cuando el resultado no se ha tenido como habíamos esperado, tenemos que revisar y volver sobre esa decisión. Ok, don Luis, ¿tiene algo? Yo insisto, es que no acabamos de entender la complejidad, la magnitud de la crisis haitiana, sobre todo en un país que ha vivido o ha querido vivir por intereses de grupos particulares de espalda a Haití. Y muchas veces con una mancuerna entre grupos haitianos de poder y grupos dominicanos de poder. Las familias, las principales familias de poder de República Dominicana se puede rastrear, y no podemos decir todas, pero sí en su gran mayoría, tienen históricamente estrechos vínculos con familias de poder en República Dominicana. Dime, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde se ha expuesto eso? ¿Dónde el gobierno dominicano ha expuesto eso? ¿Dónde el Estado lo ha expuesto? Entonces, el secreto mejor guardado no es que el país para el turismo, no, el secreto mejor guardado son los grupos de poder y sus vinculaciones con los grupos de poder haitianos. Ya otra vez podemos dar informaciones. Y lo que podemos es sencillamente propugnar para que haya búsqueda de solución a problemas que están afectando 12 millones de personas, y a nosotros nos afectan 11 millones. En total estamos hablando de 23 millones. Pero mientras sea un grupo empresarial que ponga su interés particular por encima de 23 millones de personas, miren, no hay posibilidad de solución. Entonces hay que demandar, y ahí viene una propuesta. Entonces que nosotros tenemos que, como sociedad, como Estado, definir una línea de defensa de los derechos humanos, de defensa de la soberanía nacional, de defensa de los derechos nacionales, de defensa de los intereses de las clases populares.
y de las mayorías de las clases trabajadoras, y que el empresariado tenga las mejores condiciones para hacer su negocio. Pero no me va a hacer un negocio a costa de sacrificar la población haitiana y la población dominicana, como hay algunos grupos, por suerte, no todos, grupos empresariales vinculados a la construcción y vinculados al poder, vinculados a la inteligencia, vinculados a la burocracia militar. Porque todo este pase masivo de migrantes, eso no se produjo de la noche a la mañana. No. Son mafias en Haití y mafias en República Dominicana. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad? Las Fuerzas Armadas. Pero hay que hablar, un diálogo, ¿verdad? Como se insiste. Las Fuerzas Armadas no son en ninguna parte del mundo, exceptuando a menos que no quieran resolver el problema de manera represiva. Policía migratoria. Y las Fuerzas Armadas Dominicanas son policías migratorias. Las Fuerzas Armadas en ningún lugar son fuerzas de seguridad de los ayuntamientos, sobre todo que bregan con mercados binacionales. Y en Dajabón tenemos pruebas más que suficientes y no quiero extender. No. Entonces, es una línea que hay que adoptar y eso es una línea que tenemos que defender, porque no se trata de un problema general de que nos afecta, sino que nosotros estamos siendo afectados por políticas de militarización en República Dominicana. Y estamos siendo afectados por políticas de ilegalización. Ilegalización, ¿por qué? Porque no se respeta la ley. Por eso yo he dicho, aquí la única ley que hay que dictar de inmediato es una ley para que se apliquen las leyes. Eso es un tema y justamente lo que debe de preocuparnos nosotros los dominicanos y dominicanas es que este país de una u otra manera pueda cumplir las leyes que existen hasta el momento y que de una u otra manera lo que leyes se pueda, nacionales y tratados internacionales. Y tratados internacionales, así es, pero hasta que una casa no tiene resuelto sus problemas, yo creo que no puede pretender ir a resolver los problemas de una casa ajena. Y eso es importante considerarlo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado. Esperamos contar con su audiencia el sábado que viene en otro programa más de Geoeconomía, Su Mundo TV. Hasta el próximo sábado, si Dios así lo quiere. Hasta luego.